Horizons Radio. Amigos, gracias por continuar con nosotros a través de Neon 89.3 y acompañándonos también en nuestro canal de YouTube New Horizons Radio. Y bueno, pues hoy yo tengo el placer de sentarme a conversar con una persona a quien quiero mucho, un talentazo dominicano, y que, bueno, vamos a conversar con él en principio y bueno, pues se nos sumará su otra mitad, no porque esté incompleto, sino porque ellos pelean en pareja. No, estamos representándola aquí dignamente. Ellos pelean en pareja, dan la batalla cada día en pareja. Y bueno, pues Edgar Cadena, productor, locutor, como ustedes pueden escuchar, se sienta a conversar con nosotros en esta primera mitad de la conversación que tendremos en New Horizons Radio. Bueno, un placer para mí estar acá y te quiero decir de antemano, felicitarlos porque he estado viendo lo que han estado desarrollando con este proyecto y realmente está muy en la vanguardia y en la onda que se estila hoy en día de hacer contenidos audiovisuales y multimedia, que es lo que la generación actual está demandando. Realmente muy complacido y me halaga mucho estar acá, de verdad. Bueno, y viniendo ese piropo de alguien que trabaja con aquel nivel de calidad, de excelencia, nos sentimos muy honrados. No, gracias, el placer es mío estar acá. Gracias por responder a esta invitación, que justamente eso que señalas de producir contenido multimedia, de alguna manera se ha constituido más que nunca en un reto, pero más que nunca en una visión, ¿no? En el que la gente, incluso gente de a pie que nunca había hecho el tema de comunicación, ni se ha acercado nunca a un micrófono de manera formal, pues está dando pininos, ¿no? Recuerda que cuando, bueno, en mi caso yo estudié producción audiovisual y la carrera era licenciatura en comunicación audiovisual y cinematografía en la UAS, más enfocado en el área de la televisión, que fue lo que estudié. Y recuerdo que en la parte de comunicación nos decían, en aquel entonces, por allá, por el principio del 2000, que la comunicación o los medios de comunicación de masas, el proceso como que se daba de manera unilateral, es decir, el medio producía la información y nosotros Había como consumidores... Exacto, un receptor del otro lado y listo. Exactamente, pero ya todo cambió y lo que ha hecho que todo cambie y se transforme y ahora el proceso sea de doble vía, es decir, que nosotros como usuarios de los medios de comunicación también producimos información incluso a veces más rápido que el medio, ha hecho que todo cambie y eso ha sido gracias precisamente a la tecnología. Sin embargo, lo que pasa en función de lo que te acabo de decir con la teoría aquella que nos decían de los medios de comunicación de masas, no es que el periodismo va a desaparecer, ni la televisión, ni la radio, ni nada. Por ejemplo, ahora sucede un acontecimiento, vamos a suponer un choque o algo fuera, y cualquier persona tiene un dispositivo móvil, le puede tomar una fotografía, todo esto lo sube, pero el medio lo que llega es a confirmar la información y a recabar más detalles para dar una historia completa, ya posteriormente en el delivery, en el medio, sea radio, televisión, donde se produzca el noticiario. Entonces la tecnología es lo que ha cambiado todo y como tú decías al inicio, quizás ver o tener un canal de televisión o poder producir contenidos, de alguna forma era algo que se veía imposible por los costos que pudiera representar, pero ya hoy en día la tecnología lo ha puesto todo cómodo. Hoy en día, por ejemplo, parte del éxito de plataformas como YouTube y otras tantas ha sido el hecho de que es un contenido que es producido por cualquiera y que se parece al público que lo consume. O sea que quizás los elementos estéticos de producción, esa rigidez que antes se tomaba muy en cuenta, pues han sido unos patrones que han quedado un poco relegados porque ahora el contenido es el protagonista. Justamente hablas del contenido como protagonista y me gusta eso, porque a veces apostamos a, bueno, yo tengo una plataforma, tengo quizás el medio económico para sustentarla. Así es. Y nos sentamos a presentar cualquier cantidad de cosas. Pero entonces esta democratización. Claro, eso es lo que ha sucedido. ¿Cómo entonces nos montamos nosotros en ofrecer a nivel competitivo, ¿verdad? Tengo una plataforma, pero que ese contenido, a final de cuentas, yo pueda jugar con ambas cosas y que la producción sea atractiva? Por ejemplo, en el caso tuyo, que lo tuyo es más visual, más nivel de la postproducción quizás de esos contenidos. Así es. Bueno, lo que está sucediendo es eso, que el contenido sigue siendo el protagonista, pero por ejemplo está la preocupación de cada cual que tiene su
su canal de YouTube o su podcast, de que las cosas también, porque hay un asunto aspiracional. O sea, yo, por ejemplo, si ya me doy a conocer como una persona que maneja aspectos audiovisuales, no me luce tener un canal sin utilizar esos recursos en donde la parte visual también sea tan importante como el contenido. Lo que pasa es que cualquier persona hoy en día, como te decía al principio, tiene un celular, tiene al alcance la tecnología y eso le permite crear contenidos, y el hecho de que no sea un profesional en el área audiovisual le da como cierta licencia, como que la gente lo acepta de manera positiva. Más amateur. Sí, claro. Fíjate que siempre la tendencia es, ahora en la actualidad, que el contenido se parece a quienes lo consumen. Por eso ahora se habla más no de audiencias, se habla más de comunidades, que eso se puede reducir a lo que mercadológicamente se conoce como target. Por ejemplo, si yo lo que manejo es música urbana y ese tipo de cosas, pues mi contenido tiene que tener esos elementos para que mi comunidad pueda conectar identificar exacto con el contenido. Y creo que ha sido el éxito del podcast. Yo recuerdo que yo empecé a escuchar de podcast acá en República Dominicana como tal, por allá por los años 2005-2006, con un proyecto que emprendió el ITLA en aquella oportunidad. O sea, hace ratito, Sí, parecería hace como mucho. que estamos hablando de eso de manera reciente. Lo que pero pasa es que volvemos otra vez a la tecnología. El hecho de tener el acceso a la tecnología a mano, un smartphone que puede grabar bien tanto audio como video, eso es lo que está haciendo que podamos democratizar el proceso. Recuerda que podcast, la palabra podcast, es una palabra que viene derivada del iPod, que en aquel entonces lanzó Apple, pero también con la parte de broadcast. Entonces, al ligarse esas palabras, pues se crea el concepto. Cuando nosotros escuchamos en el 2005-2006 esa tendencia de los podcasts, recuerda que era un contenido que tú tenías que ir a la plataforma de iTunes, descargarlo, así como descargaba la música, y la descargaba al iPod y luego entonces la escuchaba posteriormente. Entonces, hoy en día la conectividad a Internet de los smartphones ha permitido que ya eso no sea necesario, sino que simplemente y eso se sube a una nube, a una plataforma, y ya tú on demand busca el contenido que se parezca más a lo que tú estás buscando. Entonces, en aquella oportunidad, recuerdo que para el lanzamiento de una emisora digital que ellos hicieron y todo eso, pues querían preparar un grupo de profesionales que de alguna manera prepararan otras personas y como poner en marcha esa tendencia. Ese proceso, ese proyecto no prosperó. Luego yo particularmente sí fuera, por ejemplo, sí conocía de la tendencia del podcast, de la radio satelital y ese tipo de cosas que se estaban haciendo, pero es ahora cuando vemos un boom, particularmente acá en República Dominicana, de todo el mundo conocer el podcast, de la gente enamorarse del podcast y de alguna forma hacer uso de esa herramienta, precisamente porque lo primordial es que en la actualidad todo el mundo tiene algo que decir, pero también hay una comunidad muy sedienta de escuchar esas historias y conectar con esas historias. Entonces el podcast te brinda esa posibilidad y hace que el contenido sea más cercano, que sea más íntimo, el hecho de que sea on demand, así como Netflix y otras plataformas, en donde puedes escucharlo cuando quiera, como quiera, tomarlo en la computadora, en el dispositivo móvil, en un Smart TV, en el carro. en el carro. Es un, vamos a decir, un ente de acompañamiento, porque la tendencia del podcast es que lo escuchamos mientras nos bañamos, nos alistamos para ir al trabajo, mientras estamos en el gimnasio, mientras nos desplazamos a un punto en donde sabemos que vamos a tomar algún tiempo en ese recorrido. Entonces, esa ha sido realmente la mayor ventaja del podcast en cuanto a consumo de contenidos. Hay muchas personas, celebridades aquí en República Dominicana o personas ya con cierta trayectoria profesional en diversas áreas que se han ido ya por esa tendencia y entonces ha venido a convertirse en una especie de complemento de otras cosas que ya realizan en otras plataformas como Instagram, YouTube, Facebook y así por el estilo. Y a nivel técnico, Edgar, ¿qué elementos entonces tenemos que tomar en cuenta? Porque de repente yo me quisiera montar en la plataforma de los podcasts, supongamos. Así es. ¿Qué elementos el que nos escucha, el que nos está mirando, dice, bueno, pero ellos allí tienen micrófonos, tienen un equipo que les produce, un equipo que les edita? O sea, ¿cómo funciona en la parte técnica el tema del podcast? Lo ¿Es primero, tan complicado como hacer radio, tantos elementos? No es complicado. Lo primordial es que toda la información está en la internet.
usted la puede conseguir de manera gratuita. Pero generalmente cuando muchas personas que se me han acercado no tienen quizás ese expertise técnico, entonces generalmente lo que define qué equipo voy a comprar o qué voy a adquirir siempre se va por el presupuesto. Y a veces hacen una inversión de algunos equipos que tienden a ser un poco más económicos y no dan la calidad que a veces se requiere. Voy a ser franco y espero que alguien no se me moleste con esta información. Hay algo llamado el síndrome del impostor. Ah, sí, El síndrome del impostor es algo que está muy enraizado en cada uno de nosotros, muy arraigado. Y de alguna forma es ese ente que te dice, mira, no, tú no puedes, o hasta que tú no tengas el mejor micrófono, o hasta que tú no tengas la mejor cabina, y tú vas relegando como va postergando todo ese proceso y al final no arrancas. Entonces, yo le quiero decir a la gente que si quieren arrancar con un podcast, y lo que tú tienes a mano es un celular, arranca. Arranca, porque si tú esperas a tener el escenario ideal, el equipo ideal, todo lo que idealmente en tu cabeza entiendes que debe ser el escenario perfecto para tú poder arrancar con el podcast, no lo vas a hacer. Entonces arranca con lo que tú tengas. Hay infinidad de marcas, de micrófonos. Por ejemplo, aquí tenemos uno que a mí me gusta mucho para el podcast. Hicieron una buena elección. Ay, Este es la Audio-Técnica AT2020, que lo pueden buscar en internet. Y este es un micrófonazo, excelente para hacer podcast. Y realmente anda por un precio que es muy asequible, que la gente lo puede conseguir a través de las plataformas ya conocidas, Amazon, eBay, e incluso localmente también lo pueden adquirir. Lo elemental es tener en el setup básico, técnico, es un micrófono, por supuesto, que es el que va a captar lo que vas a decir. Tiene también la parte de algún dispositivo que permita la conectividad del micrófono con el computador, porque recuerda que vamos a capturar audio y posteriormente lo vamos a postproducir, lo vamos a editar siendo llano. Y entonces hay una vertiente que, por ejemplo, este tipo de micrófono que tenemos acá es un micrófono, para no entrar en cosas muy técnicas sin que la gente se complique, requiere de una consola o de algo que lo alimente de electricidad, y ese algo que lo va a alimentar de electricidad, la consola o lo que sea, debe tener la parte para conectar a la computadora. Pero ¿qué sucede? Las cosas se han simplificado mucho. Y ahora, por ejemplo, tenemos micrófonos. Por ejemplo, este mismo viene en una versión en formato pequeña, USB, que ya no es necesario tener esos elementos como una consola o algo que le dé electricidad al micrófono para poder convertir esto que se escucha inicialmente análogo en formato digital. Entonces, básicamente lo que se hace en ese caso es optar por esas versiones. Yo generalmente recomiendo que sean micrófonos USB. Más portátiles, y eso simplemente plug and play. Lo pegas de la computadora a través de los dispositivos USB. Casi la mayoría de los programas de edición como Adobe Audition y Pro Tools y otros tantos. Incluso hay uno llamado Audacity que es gratuito, sí, y que por lo menos para la persona ir experimentando y haciendo ediciones básicas del podcast, pueden descargar y reconocen casi todos los micrófonos USB y existen tanto para plataformas Mac como para plataformas Windows y a precios muy asequibles. Excelente. Señores, estamos conversando con Edgar Cadenas y bueno, tras la pausa vamos a ir tras la voz. Tras la voz, Patricia Luciano ya está con nosotros también en los estudios. Estaremos conectando nueva vez en Sabana de la Mar. Estaremos una vez conectando por allí. Sé que usted no puede moverse porque tenemos aún mucho más contenido en New Horizons Radio. Recuerda que estamos a través de Neon 89.3. Si quieres mirar a nuestros invitados, múdate. Te esperamos en nuestro canal de YouTube, New Horizons Radio, allí también. Así que si tienes alguna inquietud, algún comentario, alguna pregunta, estamos en Instagram y en Twitter como programa NH Radio. Ya regresamos. New Horizons Radio. El preescolar del Colegio Bilingüe New Horizons ofrece un espacio de aprendizaje diseñado para tus hijos desde los 9 meses de edad. Estimulación sensorial y del lenguaje, apreciación musical, aprendizaje basado en proyectos, desarrollo de habilidades sociales en un ambiente seguro y bilingüe. Más de 40 años de experiencia avalados por la excelencia de más de 1.500 egresados, insertados en el mercado laboral en todo el mundo.
Colegio Bilingüe New Horizons. Our strongest conviction is academic excellence. Yo soy New Horizons. New Horizons Academy cuenta con la más completa oferta deportiva en horario extracurricular. Más de 6 disciplinas deportivas afiliadas a las federaciones nacionales con un programa atlético completo orientado a la educación superior, nutrición, acondicionamiento y desempeño. Nuestros coaches y entrenadores son atletas de alto rendimiento con méritos internacionales. Llámanos al 809-533-4915 o búscanos en Instagram como New Horizons Academy. Forma parte de la familia deportiva más completa del país. Yo soy New Horizons, ¿y tú? Una óptica especializada en gafas para los más jóvenes, pero con un servicio para toda la familia. Te aseguramos un servicio personalizado y calidad asegurada. Estamos en la Plaza Cataluña, calle Gustavo Mejía Ricard, número 116, en el segundo piso. Contáctanos al 809-541-2469 o al correo electrónico opticatineyeyes@gmail.com. Diagnóstica Ocular. Tu salud visual en manos de profesionales con más de 20 años de experiencia. En nuestro centro encontrarás todas las subespecialidades relacionadas a la oftalmología y todos los equipos modernos de diagnóstico oftalmológico. Aceptamos todos los seguros médicos y podemos recibir tus citas por WhatsApp al 809-696-2020. Estamos ubicados en la Fantino Falco número 3, edificio Centro Láser en el tercer piso. Puedes contactarnos al 809-549-7722. Síguenos en nuestras redes sociales. Diagnóstica Ocular. Tu visión en manos de profesionales. New Horizons Radio. Gracias por continuar con nosotros en New Horizons Radio. Bueno, pues hoy tenemos el placer de tener en cabina a dos talentazos del mundo de la comunicación, en el mundo de la voz, de la producción. Están delante, están detrás. Ellos se saltan, brincan y se depatillan. Y bueno, uno que también da sus brinquitos y se me va lejos, el señor Family Garrido, quien vuelve a tener conexión Sabana con de la nosotros. Mar, está lejos. Pero está a un brinquito. Él da un brinco y cae aquí. No, excelente, bienvenido. Señor Garrido. Saludos, buenos días, no sé si me escuchan. Te escuchamos Perfectamente. perfectamente, gran placer. Qué bueno, igual, qué bueno que pudieron visitarnos en New Horizons Radio y que están con nosotros. Tú sabes que el tema del podcast, tal y como tú describías en el segmento anterior, da dos grandes ventajas, me parece a mí. La primera, y como tú describías, es el tema de la asincronidad, es decir, ese material está allí disponible para nosotros poder escucharlo cuando lo queremos. Así es. Y con los buscadores, digamos, de contenido hoy en día, que bien pueden estar dentro de una herramienta tradicional de emisión de podcast, como sería iTunes o sería Spotify, que está ahora muy en boga, claro. Exactamente. Pero también yo lo puedo buscar por Google, sencillamente como Sí. contenido. Sí, así y es. lo voy a encontrar. Eso antes, cuando yo escuchaba, o por ejemplo, cuando mis padres escuchaban la radio tradicional, tú tenías que necesariamente esclavizarte a ese momento y a esa emisora para tú poder escucharlo. Ya hoy en día, obviamente, el contenido es mucho. Otra cosa que yo creo que viene a fortalecer mucho es el tema de poder brindarle, tal y como tú decías, la oportunidad a gente con muy bajo presupuesto de hacer opinión pública. Así es. Y cuando vemos, por ejemplo, el caso de NPR en Estados Unidos, de National Public Radio, y cómo National Public Radio se financia y se maneja, sabemos que en República Dominicana no tenemos esquemas de financiamiento, digamos, ¿cómo se le dice a eso? De donación, o sea, no un funding. Sí, no hay esa cultura, sí, es cierto. Bajo el cual, no es un problema de cultura, perdóname. Obviamente, la cultura es el resultado de otra cosa. O sea, en este caso, para ver si me explico, el problema es el sistema fiscal, el código tributario dominicano. Bueno, sí, desde el punto de vista, ya te entiendo. Exacto, no promueve el altruismo. Entonces, no existe altruismo para temas sociales tradicionales, tampoco lo existe para promover la opinión pública.
y eso obviamente pues va en detrimento. Con la reducción de los costos a través de los podcasts, ya tú tienes posibilidades, aun cuando tienes aquellas limitaciones, y yo creo que eso es muy importante. De hecho, inclusive tenemos dominicanos que han decidido emigrar fuera y aún desde fuera se mantienen en contacto y mantienen una conexión. Una posición y un peso específico Claro. en la sociedad dominicana. Así Definitivamente. es. Bueno, y justamente de ese peso y de esa internacionalización del contenido, pues tenemos con nosotros, señor Garrido, ya acá en los estudios de New Horizons Radio, a Patricia Luciano, quien... Yo mismita. No lo dejaba llegar. Bueno, podríamos decirlo así. Sí. Y bueno, no, pero la ciudad de Santo Domingo es muy cómodo. Ajá. usted está hablando de Sabana de la Mara. Supongo que él está fresco. escuchando esto en un podcast y por eso él entiende que es verdad, porque sí. Patricia, Un tapón en un semáforo. luego de trabajar tú tanto tiempo en el tema de los medios tradicionales, ¿no? De la radio, de la televisión, ¿por qué hacer un podcast? Bueno, cuando yo decido hacer el podcast, lo hice primero porque yo estaba buscando a nivel personal hacer algo que me permitiera experimentar, que me permitiera jugar conmigo misma, salirme del esquema. Y el podcast no es quizás la mejor manera de tú hacer eso, porque en la radio, como bien lo ves y se siente, uno, independientemente de la formalidad o informalidad de un espacio, necesita ciertos protocolos. Y también uno tiene que estar consciente de que ese contenido que uno está haciendo a través de las ondas hercianas tienen, digámoslo así, pues un público que ya casi siempre tú sabes quién es que lo va a recibir. Entonces, en el momento en el que yo lo decido más bien porque quería como jugar, como experimentar, ver qué tanto yo podría, permitirme salirme de lo establecido. Y empiezo a hacer el podcast de una manera bastante, diría que así, como sin grandes expectativas. También porque el tema que yo empecé a tratar es un tema que no es comercial, que es la otra cosa. Regularmente, salvo que tú trabajes o hagas un espacio en estaciones que tienen un corte de formación o de información, la gran mayoría del contenido tú sabes que va orientada al entretenimiento. Entonces, hacer el tipo de contenido que yo quería hacer en una radio tradicional no era lo comercialmente viable. ¿Por qué? Porque yo hablo de locución, de oratoria, de técnicas de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso como un segmento en un espacio puede funcionar, pero un programa, la verdad, estemos claros de que las marcas no suelen patrocinar ese tipo de contenidos. Entonces, por esa razón yo dije, bueno, la mejor manera fue, quiero hacer esto y lo quiero hacer de esta manera. Y al final del día, casi todo el que hace un podcast tiene la responsabilidad de entender que luego de que tú lo pones al servicio, es eso, es un servicio, independientemente de si, como hablaremos más adelante, si hay dinero o no de por medio, pero primero tiene que existir, en mi opinión, esa parte de por qué de hacer el podcast y cuál es el objetivo, a quién es que le voy a hablar. Entonces yo estaba muy clara de a quiénes les iba a hablar. Y eso no necesariamente iba a ser parte de un medio tradicional. En cambio, en el podcast sí encontré como la vía idónea para generar esa conexión con ese público objetivo. O sea, que de alguna manera es un aporte. Hace un momentito hablábamos sobre el tema del altruismo, en el tema de quizás de colaborar, pero entonces el productor del podcast está haciendo entonces su aporte. Chicos, desde su experiencia, tanto en la producción técnica como en la producción de contenido, Patricia, ¿hay un tiempo estimado en el podcast? ¿Se recomienda que haya un límite, 20, 30, una hora? O sea, mira, ¿cuál es el ideal? Lo que pasa es que realmente, si partimos de lo que es el tiempo de atención de la gente, sí, ideal es que tú no te excedas de unos 30 minutos. Ahora bien, hay gente que hace su podcast de hora y media y se lo oyen. Y se lo oyen. Pero si tú lo calculas en base a ti misma y tú vas en tu vehículo, tú entras de tu vehículo, tú sales de tu vehículo, tú subes, tú bajas, es casi improbable que tú vayas a durar hora y media escuchando de manera constante un contenido. Puede que tú lo pongas en pausa y lo termines de escuchar al volver, claro que sí. Pero mi recomendación personal es que
ese contenido sea más bien algo que la gente pueda vivir en el momento, es decir, que no se tenga que interrumpir. Y para mí, en mi opinión humilde, 30 minutos sí, porque aparecerá gente que va a decir, no, pero yo oigo un podcast y duro hora y media. Perfecto. Hay gente que de verdad sube su contenido de hora y media, 2 horas y les puede Y funcionar quizá muy la bien. dinámica del receptor no es de ese que entra y sale. Claro. Que es tan Porque puede ser que esté en el trabajo y lo esté oyendo. También va a depender mucho del contenido que sea, porque si es un contenido que tiene una combinación de música, o sea, que es un programa más que contenido continuo de gente Sí, que lleva una hablando. producción un poco más acabada. Entonces, de repente, puede que funcione muy bien en un espacio donde tú estás en tu trabajo y estás escuchando. Pero regularmente uno tiene que ponerse en la posición del público objetivo. En mi caso, ¿qué es lo que yo pienso? Bueno, la gran mayoría de la gente que a mí me escucha en el vehículo. Y si ha de escucharme en el trabajo, ¿en qué momento me está oyendo? Es un momento de break, porque yo no tengo música. Yo tengo una conversación, yo tengo una información, un aporte. Entonces, si yo te estoy hablando de manera continua y tú me estás escuchando en el trabajo, tú no vas a atender tu trabajo. ¿Entiendes? En cambio, es distinto si tú me estás escuchando en el vehículo. Sí puedo acompañarte. Entonces, por eso para mí el formato ideal es de no más de 30 minutos. Encontramos, ahora lo que se está dando es que ya hay programas de radio, por ejemplo, o programas de televisión que tienen contenidos quizá un poco más orientados al entretenimiento y todo eso, y lo que hacen es que llevan ese delivery Lo al enlatan. podcast. Okay. Exactamente, y en su canal de podcast pueden encontrar ese contenido. Por ejemplo, lo hace aquí Jochi Santos, todos los lo hace el programas Mañanero, lo hacen mucho, Fokker. Oprah lo está haciendo, sí. por ejemplo, ya lo que hace es que graba un intro y entonces pone parte del contenido de lo que se pone en su programa de televisión a través de su canal. Entonces, es una forma también de llegar por ese medio a otras audiencias igualmente. Pero ahí sí ya vemos que son formatos un poco más largos, 1 hora, 45 minutos. Pero lo aguanta también porque las personas que consumen ese contenido ya tienen un vínculo con el espacio. Claro. Pero para la gente que está empezando de cero, Maciel, mi amiga que está aquí, ella decide mañana que ella va a hacer un podcast, imaginémosla, ella ya lo decidió. Ella tiene que generar una conexión con esa audiencia y que ella se le dé con que ella va a decir 45 minutos que ella va a estar hablando de manera continua. ¿Qué es lo que va a pasar? Que ella tiene que convencer a la gente de que escuche ese contenido, porque la gente no la conoce. Claro. Entonces, cuando tú estás empezando, lo ideal es que tú te ayudes haciendo el formato un poquito más consumible. Señor Garrido, ¿sigue allí? Señor Garrido. Como economista. Estoy tratando de estar aquí. Él va a estar ahí. Como economista, yo entiendo que hay un punto que le interesa. Show me the money. Show me the money. ¿Es viable comercialmente hablando producir un podcast? Es que va a depender de cuál es el enfoque que tú tienes. Si es ganar dinero de una vez, esa no es la forma de tú enfocar un podcast. Porque el podcast es como una herramienta de comunicación donde tú muestras al mundo, porque ya aquí la audiencia no es República Dominicana, es el mundo. O sea, tú tienes que pensar de manera global y tú te estás posicionando con un contenido donde tú puedes mostrar lo que tú sabes o lo que a ti te interesa que se muestre. Entonces, las marcas locales en este momento, algunas ya se están arriesgando con algunos podcasts en específico, pero hay otras cosas que son más complementarias, como si es una personality, cuántos seguidores tienen sus redes sociales, el nivel de engagement. O sea, no es el podcast en sí, sino que el podcast viene a ser un complemento de esas otras cosas y entonces el podcast es la vía idónea para dar a conocer ese apoyo. Pero para mí, 7,000 gente en Instagram. ¿Qué te digo? Una persona con una vasta experiencia en los medios de comunicación, pero no necesariamente he sido mercadológicamente vendida como tal. El yo pretender ir donde una marca, apóyame, cuando hay otras ofertas con gente que tiene mayor capacidad de atracción en este momento, no es a mí no me van a apoyar de una vez. Entonces, ¿cuál es la razón del por qué tú sí tienes que hacer un podcast si decides hacerlo? Porque te posiciona como experto o te apoya a posicionarte como experto en el área. ¿Por qué? Porque tú estás hablando de lo que tú sabes. Y eso, más los contenidos que tú puedes vender tú mismo, es decir, digamos que yo como experta en esto, yo tengo mis proyectos digitales o mis asesorías y demás, entonces eso me genera de manera colateral
beneficios. ¿Por qué? Porque yo soy asesora de podcast, yo soy asesora de oratoria, yo soy asesora de locución. Entonces la gente me busca. O sea que el podcast viene a ser tu carta de presentación. Entonces el podcast es mi carta de presentación y yo así genero ingresos. Pero el podcast como tal es un medio, y es sobre todo un servicio que yo hago, donde yo pongo a la disposición mi contenido, mis pareceres y mis recomendaciones a una audiencia, y esa audiencia cuando requiere algo de mí, entonces por lo que ha vivido a través del podcast decide buscarme y buscarme por otro tipo de necesidades. Fuera, sí es ya normal que un podcast monetice, puede tener un bumper. Este podcast llega a ustedes gracias a así por el estilo. Viste que arruinada. Pero de alguna forma, no sé, como que la gente busca el podcast como también un medio alternativo donde no va a tener quizás comerciales, claro, ese tipo de cosas. Y de hecho hay muchos podcasts que monetizan y esa publicidad más bien figura como una especie de mención. Y es muy sutil como para que la audiencia no se sienta comercialmente tan invadida y eso no lo aleje, porque si no sería el mismo medio tradicional. Y hay otra cosa también, o sea, hay formas de tú monetizar a través de plataformas como Spreaker y el mismo Anchor te permite monetizar. Ahora bien, en mi caso puntual, yo no tengo esa opción activada. ¿Por qué? Porque a mí me interesa que mi contenido llegue limpio de publicidad que yo pueda controlar. O sea, yo no sé. Si tú le pones a Google que te ponga anuncios en cualquier, tú puedes tener cualquier cosa ahí, cualquier cosa. Entonces, cuando tú te estás posicionando como experto en un área, a ti te interesa que lo que se coloque en tu podcast sea algo que esté alineado con lo que tú estás promoviendo. Es distinto si tú eres entretenimiento, porque regularmente el entretenimiento es mucho más flexible. Si tú tienes quizás un podcast para hablar de farándula, probablemente tú puedas profundizar en ese tipo de publicidad y sacarle provecho. Pero cuando tú eres alguien que estás muy nichado, el tú querer sacarle provecho a la plataforma a nivel económico de manera directa por Google Ads o por esos anuncios que pueden entrar ahí, es algo que tú debes evaluar de si te aporta. Si te aporta. Definitivamente. Señor Garrido. Señor Garrido. Yo realmente, ¿me oye? Sí, perfectamente. Ok. Comparto plenamente los comentarios suyos. No lo pude haber explicado mejor que usted. Y entiendo que precisamente las herramientas del podcast no son necesariamente para uno monetizarlas. Creo que por el contrario, son esas grandes corporaciones como Google las que realmente monetizan ese contenido porque lo tienen allí. Exacto. Y pueden entonces ofrecérselo a sus anunciantes como algo particular. Yo creo que el dueño del podcast lo que anda buscando es posicionar su marca, su know-how, su intelecto. Es un complemento más de muchas otras tantas cosas que uno como institución o como personalidad puede tener, y una forma de tú realmente expresarte, o sea, una vía directa de tú decirle a la gente. Antes las personas, digamos, que teníamos que hacer un poco más de sacrificio porque nos dedicábamos a publicar artículos o libros, y era a través de eso que nosotros brindábamos nuestro experticio, nuestra opinión. Hoy en día tenemos la oratoria, tenemos los videos, y por eso los canales de YouTube y de estos temas de podcast se hacen tan populares, porque tú puedes brindar tu opinión de una manera mucho más directa y más sencilla. Es así. Señores, ¿cuál es el tiempo ideal para publicar un podcast? ¿Puedo hacerlo todos los días? ¿La gente se pone a escuchar los podcasts una vez por semana, mensuales? Depende. ¿Cuál es? Sí, depende. Es que depende de ti. Depende de lo que produzca. Depende de la naturaleza de incluso del medio o Sí. de la persona que esté haciendo el podcast. Y depende de tu contenido. Sí. ¿Por qué? Porque tú puedes tener, aquí tú tienes un programa de radio que tú lo haces, digamos, semanal. Esto es diario, para Bueno, ti. no, te estoy poniendo No, un ejemplo. un ejemplo. O sea, tú tienes un programa de radio, digamos que tú lo haces semanal. Entonces, para ti es muy fácil el tú simplemente subirlo semanal. Sí. Pero ya es un contenido que ya tú hiciste, que tú simplemente lo sacaste del programa. Igualmente si es diario, lo haces diario, ¿qué tú haces? Lo sacas y lo pones. Pero cuando tienes que producir un podcast, donde a lo mejor tú tienes que tener invitado, a lo mejor, y tú lo tienes en tu casa, el estudio, o sea, tú no tienes un lugar a donde invitarlo. O sea, hay una serie de cosas que tú tienes que considerar. Entonces, además de que hay una parte de producción tuya, es decir,
mi contenido, por ejemplo, hay momentos en el que de verdad, señores, ¿de qué yo voy a hablar del podcast esta semana? Porque el que hace un programa de este tipo, que está en radio y demás, siempre tiene como la facilidad de que todos los días suceden cosas. Sí, pero la actualidad te impone los pero temas. cuando tú estás Sí, en ese nichado, tú tienes que generar contenido cada Orgánico. vez. Cada vez. O sea, tú no puedes simplemente decir, yo voy a hablar hoy de la Navidad, porque si no va contigo, si no tiene que ver con tu contenido, pues no luce. Claro. Entonces, esa parte es la que te define a ti. ¿Qué tanto tú puedes poner? O sea, ¿cuál es la frecuencia que tú debes ponerle a tu podcast? En términos personales, yo lo hago una vez a la semana. Sin embargo, conozco gente que se propuso hacer un podcast diario, lo hacen diario, pero entonces hay personas que lo hacen de 5 minutos y hay otras personas que lo hacen de 15 minutos. No lo hacen muy largo porque es un compromiso diario. Y el contenido entonces diario. Entonces es eso un tú reto. tienes que tomarlo en cuenta. O sea, a la hora de tú marcar la frecuencia, tienes que marcarla pensando en qué tan sostenible va a ser para ti. Porque tú puedes ser muy ambiciosa y decir, tú sabes que yo voy a hacer mi podcast y yo lo voy a tener diario, porque yo puedo. Y tú puedes tener 3 semanas feliz. Pero cuando llegue la semana número 4 y ya tú empiezas a sentir, y sobre todo cuando no tenemos experiencia, que entonces quemamos el tema. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la Navidad, pero entonces decimos todo de la Navidad en el primer podcast y ya luego no podemos hablar de la Navidad más nunca. Cuando hay formas distintas de tú sacarle provecho al tema de la Navidad, desde el consumo, desde la fecha, desde la etimología, o sea, hay muchas cosas que tú puedes hacer. Entonces, cuando tú todavía no tienes ese truco y te pones el reto de un podcast diario, pasas un poco de trabajo. Aquí está sucediendo algo interesante, que es que ya se está creyendo más en el formato de los podcasts. Vemos como plataformas como el Listín Diario, Sí. ya aunque sea para actualizar y dar a conocer algunas informaciones a los usuarios, ya tienen diversas plataformas su podcast. Creo que la gente de Diario Libre también están como poniéndose para eso. Y así hay un sinnúmero de medios tradicionales. Ay, gracias. Ay, tan bello. No me empiezas a hacer amor aquí. Muchos al aire. medios tradicionales que ya se están montando en esa plataforma porque realmente ven futuro en ella, ven efectividad y realmente producir un podcast, ya en términos generales, quizá para nuestra audiencia que nos escucha, es algo con vamos a decir, una inversión mínima porque la mayoría de las plataformas están ahí, muchas de ellas son gratuitas. La forma de tú poder crear una cuenta, ya sea para Anchor, para Podbean, sea para, en el caso de Spotify, Podcaster. Cuando hablamos de Anchor y estas plataformas que señalas, son donde hay que, tenemos donde crear hay que subir el contenido. Exactamente. Y entonces lo que hacemos es que, por ejemplo, redistribuimos a través de un feed que genera, vamos a suponer, por ejemplo, nosotros lo que recomendamos siempre es utilizar la plataforma de Anchor. ¿Por qué Anchor? Porque Anchor es una plataforma muy friendly, muy fácil de utilizar, muy intuitiva. Creas una cuenta con tus mismas credenciales de tu correo electrónico, de tus credenciales de Facebook y ya lo demás es poner tu perfil, un arte que pueda identificar el podcast a nivel visual. Y entonces ya es subir tu contenido ahí. Ya hay otra forma de otras cuentas que tienen que abrir en otros lugares. Eso te genera un feed. Ese feed lo vas a ir colocando en esas plataformas donde te interesa que tu podcast se distribuya, pero siempre va a utilizar uno como casa matriz donde tú vas a subir el material y esa va a actualizar todas las otras automáticamente. Excelente. Todo lo que él dijo. Todo Todo eso. lo que él dijo. Y nada, Eso busquen mismo, informaciones. lo Toda la RT información con está favorito. en Google, en YouTube, RT. en todas las Se plataformas acabó. que es súper fácil crear. Así es, se nos acabó el tiempo, de verdad que ha sido un placer tremendo, señor Garrido, conversar con estos dos talentazos criollos, Tras la Voz que ganó Tras la Voz ganó un premio como Mejor Voz Podcast en el Festival Viva Voz Colombia en junio de este año. Señor Garrido, despidamos entonces para que su Cibel no caiga dura. Le está dando un tequeteque a esa muchacha allá atrás. Vamos a tener que pagar la nueva. No, usted no se imagina la seña que esa mujer hace. Yo estoy tras la voz también del nuevo año escolar, del nuevo año calendario y la continuación del año escolar. Vamos a ver cómo en este nuevo 2020 a todos se nos arregla la vista y nos ponemos 2020 y logramos realmente Muy sacar fuerte. a camino este desafío que tenemos, que es educar a esta nación dominicana. Señores, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes por la oportunidad y felicitarlos por este proyecto realmente. Está fantástico, la verdad. Estoy enamorada de esta cabina. Me parece que se ha hecho una labor y el concepto excepcional. me El gusta. concepto está genial. Y agradecer de verdad, Ana, por la invitación, el seguimiento e invitar a todo aquel que está
pensando en hacer algo en este 2020, que quiere hacer su podcast y demás, que más allá de hacerlo porque está de moda, que define el por qué quiere hacerlo. Después de que el por qué está definido, todo lo demás cae en su sitio. Pero hacerlo solo porque está de moda, o sea, esto no es un Instagram donde uno sube fotos cuando uno quiere. Esto es un compromiso y esa responsabilidad nos toca asumirla. Excelente. Bueno, pues, señor Garrido, que quede todo Nos bien vemos. en Rancho Un Don placer. Rey. Ustedes, feliz fin de semana. Adiós. Bye. Adiós. Gracias por su Bye. sintonía. Bye, adiós, Una bye. cosa. ¿Cómo que se